Hola, mis amigos de YouTube. Aquí su amigo Playa de 700 Feet trayéndoles un nuevo capítulo de Chainsaw Man. Sangre y silencio. No olviden suscribirse, dejar su like y activar la campanita. Eso me motivaría muchísimo. Descargo de responsabilidad. Ni el fanfic ni las imágenes utilizadas me pertenecen. Todos los créditos son para sus respectivos autores. Si les gusta el fic, pueden ir a darle su apoyo al autor. El link del fanfic está en la descripción. Yo solo hago el vídeo. Espero que lo disfruten. Capítulo 8. Explosión en primera plana. El humo aún seguía impregnado en mi ropa cuando Kishibe me arrastró hasta el auto para llevarme al cuartel general de seguridad pública. No dijo mucho en el trayecto. Solo mascullaba entre dientes, como si estuviera lidiando con una jaqueca eterna. Ya había oscurecido cuando llegamos. El edificio, gris y austero, imponía más por su silencio que por su tamaño. Era como si devorara cualquier sonido de la ciudad alrededor. Entramos y vi un salón de recreación, procedí a ir allí. Allí, habían varios Devil Hunters que estaban reunidos frente a un televisor encendido. Fumaban, bebían y parecían más interesados en el desastre en la pantalla que en la llegada de un recluta o nuevo miembro. Reconocí por lo característico a una mujer de pelo corto con un parche en el ojo y a un joven de pelo azul que tenía una cola en su cabello. No hicieron comentario alguno. Simplemente se acomodaron en sus asientos mientras el volumen del televisor aumentaba. Última hora, anunciaba la presentadora. Seguridad Pública destruye una propiedad privada con una explosión de gas durante un operativo contra un poseído. El aire en la sala se tensó. La noticia se repetía en todos los canales, como si la ciudad entera se alimentara del mismo cadáver. En la pantalla, el propietario de la casa destrozada aparecía rodeado de periodistas. Su voz temblaba de furia. Arruinaron mi hogar. Estos bastardos incompetentes con sus armas y su supuesta autoridad. Son una plaga disfrazada de protectores. Los micrófonos se amontonaban frente a él, amplificando su odio hasta convertirlo en espectáculo nacional. Y como si no bastara, apareció su abogado. Un hombre de traje impecable, rostro conocido en los medios, con la frialdad calculadora de alguien que ya olió la sangre antes de entrar al set. Seguridad Pública no solo destruyó un inmueble, dijo, con un tono de sentencia. También destruyó la confianza de los ciudadanos en su capacidad de actuar sin convertir nuestras calles en zonas de guerra. Mi cliente exige justicia con todo el peso de la ley. En la sala, algunos Devil Hunters chasquearon la lengua, otros simplemente rieron con ironía amarga. Nadie parecía sorprendido sino que les parecía gracioso. Finalmente, un Devil Hunter apareció en pantalla. Un tal Yoshida, tenía una expresión tranquila y sus ojos oscuros. Él, en nombre de seguridad pública, trató de calmar la tormenta. La amenaza fue eliminada. Nuestro deber es proteger a los ciudadanos, y aunque lamentamos los daños colaterales, la prioridad siempre será salvar vidas. El abogado ni siquiera parpadeó. Levantó un dedo y dejó que el propietario rematara la escena. Malditos. Pagarán por lo que hicieron. Todos ustedes. El eco de esas palabras me golpeó más fuerte que la caída contra la acera. Kishibe encendió un cigarrillo, indiferente, pero yo solo veía cómo los medios de comunicación nos devoraban vivos, cómo mi primera misión ya había sido convertida en un escándalo nacional. El rostro del propietario seguía repitiéndose en mi mente, entre insultos y condenas. Apenas había comenzado, y ya sentía el peso de una ciudad entera en contra. Las risas se desataron apenas la pantalla del televisor se apagó y vieron que yo era el tipo de la noticia. La mujer del parche me miró de reojo, un cigarro encendido colgando de sus labios. Así que el nuevo ya hizo volar una casa entera, dijo, soltando humo con sorna. El joven a su lado, de cabello azul y mirada rígida, no tardó en añadir. Buen debut. Seguro Makima va a estar encantada contigo. Ambos rieron, como si aquello fuera una anécdota de bar. Yo no respondí. Me limité a clavarles la mirada y sin parpadear. ¿Dónde está su oficina? Pregunté. Sexto piso, contestó el muchacho, divertido con mi tono. La encontrarás al final del pasillo, puerta de madera, siempre cerrada. No añadieron nada más. Tomé el ascensor en silencio. El zumbido mecánico de la máquina me recordó lo alto que estaba subiendo, y lo bajo que ya me sentía, estaba muy nervioso y mis manos temblaban, ¿era esto consecuencia al intentar preparar una forma de resolver este infortunio para la señorita máquina? Al llegar, avancé hasta la puerta indicada. Golpeé suavemente. ¿Puedo pasar? Adelante, respondió su voz, clara, inconfundible.
Entré y cerré la puerta detrás de mí. Makima estaba sentada detrás de su escritorio, que estaba perfectamente ordenado y alineado. Su mirada me atravesó como si ya supiera cada palabra que iba a decir. El error fue mío, arranqué de inmediato, sin darle espacio. Asumo toda la responsabilidad. Si deben descontarme el sueldo, si debo pagar reparaciones, incluso si hay consecuencias penales, me da igual. Pero que seguridad pública quede fuera de este desastre que cometí. Makima me dejó terminar a medias. Una ligera sonrisa se dibujó en sus labios, apenas un gesto, como el filo de un cuchillo reflejando luz. Eso sería lo correcto, me interrumpió. Pero no vamos a hacerlo. Me quedé en silencio. No es tu problema, continuó, apoyando los codos sobre la mesa. Es nuestro problema. El abogado que viste en televisión es un viejo conocido. Escoge con precisión quirúrgica cada caso en el que seguridad pública comete daños colaterales. Tiene contactos cercanos en la Corte Suprema y sabe cómo utilizarlos. Su tono no cambió, pero sus palabras pesaban como plomo. Él quiere que esto escale. Quiere usar tu error para disolvernos, terminar con seguridad pública. Y si lo logra, no quedará nadie para detener a los demonios. Sus ojos se posaron en mí con esa calma inhumana que siempre parecía tener. William, tendremos que limpiar los cabos sueltos. Sentí un escalofrío. No había sido un regaño, ni una amenaza. Había sido una orden disfrazada de confianza. Capítulo 9. El dedo que dicta sentencias. La noche pesaba sobre la ciudad como una losa de concreto. Desde la ventana de la oficina, las luces lejanas parecían un enjambre inmóvil, indiferente a los conflictos humanos que ardían en la penumbra. Yo apenas podía sacudirme en la sensación de que algo se estaba moviendo bajo la superficie, una corriente invisible que nos arrastraba sin remedio hacia un desenlace inevitable. Acompáñame, dijo Makima, levantándose de su silla. No hubo más explicaciones. La seguí hasta el ascensor. El silencio entre nosotros pesaba tanto como el aire estancado en la cabina mientras descendíamos al estacionamiento subterráneo. En el vehículo, Makima me entregó las llaves sin mirarme siquiera. Conduce tú. Arranqué el motor y seguimos la ruta que me indicó. Mientras yo mantenía la vista fija en la autopista iluminada por farolas naranjas, ella marcó un número en su teléfono. Megumi, su tono fue impecable, casi dulce. Necesitamos vernos esta misma noche. Quiero resolver lo ocurrido con tu cliente de manera directa, sí, me disculparé personalmente y firmaremos un acuerdo indemnizatorio. La calma con la que hablaba contrastaba con el filo de cada palabra. Como si incluso pedir perdón fuera una jugada más en un tablero que solo ella conocía. Colgó sin dar más vueltas. Aceptó, dijo, sin mirarme. Llegamos a un rascacielos de vidrio y acero que se alzaba como un monumento a la influencia. Aparqué en la planta baja y la seguí hacia el interior. La recepción estaba bañada de luces blancas, demasiado pulcra para ser acogedora. Detrás del mostrador, una joven de traje claro nos recibió con una sonrisa mecánica. Buenas noches. ¿Tienen cita? Con el señor Megumi, respondió Makima con naturalidad. Nos espera. La recepcionista asintió de inmediato, como si la autoridad en la voz de Makima no diera margen a dudas. Piso 22. Sala principal. Subimos en otro ascensor. El reflejo en el espejo de acero mostraba a Makima tan inmutable como siempre. A mí, en cambio, me devolvía una figura rígida, contenida, como si cada paso me llevara hacia una trampa inevitable. La oficina del abogado era amplia, dominada por un escritorio oscuro y una pared repleta de diplomas enmarcados. Allí nos esperaban dos figuras. El propio Megumi, traje impecable, cabello peinado hacia atrás con una seguridad ensayada, y el propietario afectado, que apretaba los puños con un rencor vivo en los ojos. Tomen asiento, dijo el abogado, con una cortesía que no ocultaba su superioridad. Makima y yo nos acomodamos en las sillas frente al escritorio. Del otro lado, el dúo que me observaba parecía ya haber dictado mi sentencia. Megumi fue el primero en romper el silencio. Señora Makima, me sorprende su decisión de venir en persona. Después de todo, su organización rara vez se ensucia las manos con trámites legales. No me gustan los malentendidos, respondió ella con una serenidad que parecía cortante. Prefiero que esto se solucione rápido. El propietario golpeó la mesa con el puño cerrado. Rápido, dice. Usted arruinó mi vida. Lo que han hecho merece cárcel, no un simple cheque. Megumi lo contuvo con un gesto antes de volver a mirar a Makima. Mi cliente exige justicia, no migajas. Quiere un reconocimiento público, además de una indemnización.
Máquina entrelazó los dedos sobre la mesa, inclinándose apenas hacia adelante. Puedo ofrecer una cifra que supere cualquier expectativa. A cambio, ambos firmaremos un acuerdo de confidencialidad. Todo quedará enterrado. No me interesa el dinero, replicó el propietario, alzando la voz. Quiero verla humillada. Quiero que todos sepan lo que es. Megumi sonrió de medio lado, oliendo debilidad en la propuesta. Entienda, Máquina, que no puede comprar todas las bocas. Algunas cosas deben ventilarse. Quizá este sea uno de esos casos. La habitación se tensó. Yo esperaba que Máquina lanzara un ultimátum, quizá un soborno disfrazado de amenaza. Pero ella se limitó a mirarlos como si fueran insectos bajo un microscopio. La humillación es un recurso efímero, dijo, con voz baja pero firme. El dinero, en cambio, compra futuro. Ustedes deben decidir qué prefieren. Una noche de gloria o décadas de silencio asegurado. El propietario apretaba los dientes, indeciso. Megumi, en cambio, parecía disfrutar del pulso verbal. Habla como si tuviera la partida ganada, replicó él. Pero si rechazamos su oferta, tendrá que enfrentarme en los tribunales. Y ahí, Máquina, no tendrá control sobre el resultado. Máquina sonrió apenas, una curvatura mínima en sus labios. Eso es lo que usted cree. El silencio posterior fue tan pesado que casi ahogaba. Sabía que en ese instante la negociación había dejado de ser sobre dinero o justicia. Era una guerra personal que había trascendido. Megumi, inclinándose hacia adelante, rompió el aire con un golpe seco de su pluma contra el escritorio. ¿Sabe cuál es su problema, señorita Máquina? Su arrogancia. Cree que puede entrar aquí, hablar con esa voz de hielo y resolverlo todo con cifras. Pero yo no soy uno de sus perros entrenados. No me intimida y no lo tengo miedo en absoluto. Ella ladeó apenas la cabeza, como si analizara un insecto curioso. No necesito intimidarlo, Megumi. Su propia ambición ya lo hace vulnerable. Esa respuesta encendió al abogado. Se levantó de la silla con brusquedad, señalándola con un dedo tembloroso. Basta de juegos. Usted no es más que una manipuladora repugnante, una parásita que vive del miedo de los demás. ¿Cree que puede jugar con la vida de mi cliente como si fuera una moneda de cambio? No en mi oficina, no bajo mi nombre. El propietario murmuraba un sí, eso mismo con furia contenida, mientras Megumi, enardecido, dejaba caer la máscara profesional. La verdad es que me da asco tenerla enfrente, escupió, sin medir las consecuencias. Usted es basura con perfume. Y si cree que puede callarnos con su dinero, se equivoca. Máquina no parpadeó. Solo alzó la mirada hacia él, con una calma tan antinatural que me recorrió un escalofrío. No contestó enseguida. Su silencio era más amenazante que cualquier palabra. No habrá acuerdo, dijo al fin Megumi, golpeando con la palma sobre el escritorio. Lo llevaremos a la corte, donde ustedes no podrán esconder su incompetencia. El propietario asintió con furia. Esto no quedará impune porque arruinaron mi hogar. Esperaba que Máquina respondiera con un movimiento político o una extorsión para apagar el incendio. Pero ella solo suspiró, como si se hubiese cansado del teatro. Se levantó de la silla lentamente. Llevó su mano hacia adelante, extendiendo los dedos como si fueran el cañón de un arma. Su índice apuntó directamente a la frente de Megumi. «Bang», dijo, apenas un susurro. El cuerpo del abogado estalló en una explosión grotesca. Fragmentos de carne, sangre y huesos bañaron el escritorio, las paredes y también a nosotros. El propietario se quedó paralizado, temblando, incapaz de reaccionar. «Piedad. Yo no haré nada», balbuceó, con el rostro desencajado. Máquina sonrió. Giró su mano hacia él con el mismo gesto infantil de un niño jugando a los disparos. ¡Bang! El estallido lo redujo a un amasijo indistinguible. La sangre aún caliente me salpicaba el rostro a pesar de mi pañuelo que me tapaba, estaba aún sentado y no podía moverme, con el corazón golpeando mi pecho como si quisiera escapar. Máquina me miró. Sus ojos eran dos pozos profundos de tranquilidad, como si nada hubiera ocurrido. Vamos. Ya no tendremos más problemas con ellos. Sígueme, William. Me levanté por instinto, todavía en shock, y la seguí. Salimos por las escaleras de emergencia, evitando el ascensor. Los fluorescentes parpadeaban mientras descendíamos, y cada paso mío se sentía torpe, como si mis piernas fueran de plomo. Realmente no podía procesar lo que había sucedido y todo esto era un camino oscuro guiado de los pasos de Máquina. Al llegar al estacionamiento, Máquina tomó las llaves de mis manos sin pedírmelo y se puso al volante.
Conduzco yo, dijo, encendiendo el motor. Solo me limité a mirar por la ventana mientras nos alejábamos, el eco de los dos van aún repitiéndose en mi cabeza. Máquina mantenía la mirada fija en la ruta, imperturbable. Me encontraba hundido en el asiento trasero, apenas lograba procesar lo ocurrido, con el cuerpo rígido y la mente atrapada en un eco de imágenes rotas. La radio chisporroteó y, como si quisiera marcar un contraste cruel, la voz del locutor anunció con calma. Cerramos la noche con lo nuevo de Duran Duran, esto es invisible. El tema comenzó a sonar, el estéreo sonaba extraño y distante, llenando el auto con una melancolía metálica que se mezclaba con el pulso del motor y el silencio tenso que dominaba entre ambos. La luz del camino me atravesaba como una revelación amarga. Solo quedaba la certeza de que lo que había ocurrido, esto cambió el rumbo de mi vida a pesar de lo raro que ya era, y que el destino, silencioso e implacable, ya estaba esperándome más adelante. Capítulo 10. Dios ha muerto. El frío me despertó antes que la claridad. Abrí los ojos lentamente y me encontré acostado en un suelo pulido. Un aroma a incienso impregnaba el aire, mezclándose con el olor a madera vieja. Me incorporé, aturdido, y mis manos tocaron los bordes de un tatami. Un santuario. Era evidente que estaba en uno por los estandartes colgados, por los candelabros encendidos y por la serenidad artificial que impregnaba cada rincón. Me puse de pie y miré a mi alrededor. No había ruido de la ciudad, solo un silencio pesado que parecía vigilante. Por fin despiertas, dijo la voz inconfundible. Giré la cabeza. Máquina estaba de pie enfrente mía, mirándome con calma. Su silueta parecía parte de la escenografía, como si siempre hubiese pertenecido a ese lugar. ¿Dónde estamos? Pregunté, con el cuerpo todavía rígido. En un santuario, respondió ella con absoluta serenidad. Lo alquilé para que podamos estar solos y, sobre todo, para ocultarte. No supe qué responder. La última imagen que guardaba en mi memoria era el despacho de aquel abogado, la sangre, los cuerpos destrozados. El shock parecía haberse disipado, pero la memoria aún quemaba como hierro en la piel. Ven, dijo ella, con un gesto suave. La seguí hasta una mesa baja, rodeada de cojines. Nos sentamos en el suelo, uno frente al otro. Ella deslizó una pequeña taza hacia mí. Bebe. Necesitas recuperar energía. Tomé la taza con torpeza. El líquido estaba tibio, amargo, pero reconfortante. Era té, probablemente matcha. El calor descendió por mi garganta y me obligó a centrarme en el momento. Máquina lo observaba todo. Mi forma de sostener la taza, la lentitud de mis movimientos, incluso el temblor apenas perceptible en mis manos. Tenemos que hablar de algo importante, dijo finalmente. Pero no la dejé continuar. Las palabras me salieron solas, como si hubieran estado esperando romper la represa de mi silencio. Lo que hiciste con esos dos hombres es aberrante. Mi voz tembló un instante, pero insistí con firmeza. Fue un pecado, Máquina. Un crimen contra la vida. Ella no frunció el ceño ni alzó la voz. Al contrario. Sonrió con la misma tranquilidad con la que había asesinado. ¿Pecado? Repitió, como probando el peso de la palabra. ¿Aún crees en eso? Me quedé inmóvil. La religión no sirve de nada, William. Dios está muerto. Su tono era frío, casi didáctico. Y en su lugar solo quedan los demonios. Ellos son la verdadera fuerza de este mundo. La religión, en cambio, fabrica débiles. Les promete recompensas por obedecer, por resignarse, por dejarse dominar porque eso es ser bueno. Bebió un sorbo de su té antes de continuar. Lo bueno, objetivamente, significa utilidad, eficacia, calidad, entre otras cualidades. Pero lo bueno en la religión no es más que sumisión a normas impuestas. Ser bueno es renunciar a la voluntad propia. Convertirse en un esclavo que obedece ante los fuertes. La escuchaba, apretando los labios. Los demonios no son el único problema, William. El problema también son las personas ingenuas. Esos que siempre critican al fuerte y al que tiene mérito, al que consigue resultados, al que actúa en lugar de esperar milagros. ¿Qué valor tiene un mundo gobernado por la debilidad? No supe qué responder. Parte de mí sabía que estaba equivocada, que debía estarlo, pero otra parte reconocía la crudeza de la verdad en sus palabras. ¿Acaso no eran los débiles los que me habían señalado siempre, esperando que alguien más resolviera sus miserias? ¿Acaso no era cierto que los resultados eran lo único que importaba al final? La taza aún caliente me quemaba los dedos. Bajé la mirada, atrapado entre el impulso de contradecirla y la incomodidad de admitir que no podía rebatirla del todo.
Máquina sonrió de nuevo, como si hubiese leído mi silencio. Ella dejó la taza sobre la mesa. El leve golpe de la porcelana contra la madera resonó en el silencio del santuario. Sus ojos se posaron en mí, inmóviles, tan penetrantes que parecían diseccionarme. William, comenzó con voz suave. Te salvé 2 veces. Fruncí el ceño, sin comprender de inmediato. La primera fue cuando estabas al borde de la muerte, olvidado en ese hospital. Te hubiera bastado un par de horas más y nadie habría recordado tu nombre. Serías un número en una morgue, nada más. Me tensé. Recordaba bien ese vacío en el que estuve a punto de caer y de ser olvidado. La segunda, continuó, fue cuando te protegí de esa condena segura. Sabes tan bien como yo que el sistema de justicia es un pozo podrido. Contactos, influencias, intereses. Todo decide quién paga por sus crímenes y quién no. Tú hubieras sido un peón de sacrificio para que ellos pudieran acabar con seguridad pública. Sentí un peso en el estómago. Era cierto. Mi impulso de colaborar en la oficina del abogado no hubiera cambiado nada. Me habrían triturado para ganar en su cruzada personal de Megumi. Yo te evité esa ruina, prosiguió, inclinándose apenas hacia mí. Te abrí una puerta que no se le abre a cualquiera. ¿Por qué? Alcancé a preguntar, con un hilo de voz. Máquina entrelazó las manos sobre la mesa, como si ya hubiera previsto la pregunta. Porque este mundo necesita ser reformado. Necesitamos arrancar de raíz la inmundicia de la corrupción, la debilidad de las personas que solo saben quejarse, y el caos interminable que siembran los demonios. Guardó silencio unos segundos, dejando que sus palabras cayeran sobre mí como losas de piedra. Y para eso, necesito aliados. No cualquiera, William. No un soldado más que responde órdenes ciegamente. Un aliado real. Sus ojos brillaron con un matiz hipnótico. Rescatarte de ese hospital no fue azar, ni suerte. Fue elección mía, un acto nacido de mi voluntad. Mi garganta se cerró. Dudaba, aunque no podía negar la fuerza de lo que decía. ¿Unirme a ti, para qué exactamente? Pregunté, sin poder disimular mi vacilación. Máquina sonrió con esa calma que parecía esconder algo insondable. Para construir un mundo donde no reine la debilidad. Donde los miserables no tengan voz para arrastrar a los demás hacia la mediocridad. Un mundo donde los demonios no sean más que instrumentos para mejorar el bienestar general. Apoyó su mano sobre la mesa, acercándola a la mía sin llegar a tocarla. La voluntad de poder es lo único verdadero, William. Cada ser miserable intenta imponer la suya, aunque sea mínima, y el resultado es la nada. Un mundo indiferente, injusto, podrido. Yo no acepto esa nada. Tú tampoco deberías. Somos los únicos realmente capaces de llevar a cabo lo que es necesario para lograr el bien común. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Parte de mí quería apartar la mirada, pero otra parte se quedaba atrapada en sus palabras, como si en ellas hubiera una promesa que nunca me habían hecho. Máquina esperó, paciente para que le respondiera. Las palabras me pesaban en la boca, pero finalmente las pronuncié. Acepto. Máquina cerró los ojos un instante, como si lo hubiera esperado desde siempre. Cuando los abrió, su mirada parecía haber cambiado. Bien, dijo con una suavidad inquietante. Entonces hay algo que debo confesarte ya que tenemos los mismos intereses y motivaciones. Se incorporó, y la luz tenue de las lámparas del santuario acentuó la silueta de su figura. William, yo soy un demonio. Soy el demonio del control. Sentí un golpe helado recorrerme el cuerpo. Mi respiración se entrecortó. ¿Un demonio? Murmuré, incrédulo. Y yo juré destruirlos. Lo sé, respondió ella sin alterarse. Pero esto será distinto. Lo que te propongo es un contrato personal entre iguales, algo excepcional. Entre tú y yo. Se inclinó hacia adelante, su voz bajando a un susurro cargado de gravedad. El contrato dicta que ninguno de los dos podrá matarse mutuamente. Yo te ayudaré para que te conviertas en lo mejor de ti, y tú me ayudarás a cumplir con mi meta, nuestra meta en realidad. Una cooperación que trasciende los límites de lo humano y lo demoníaco. Me quedé inmóvil. La idea me parecía absurda, incluso repulsiva, pero al mismo tiempo comprendía que algo así me elevaba por encima del resto, me aseguraba un puesto de impunidad. Era un pacto imposible para otros, y, sin embargo, ella me lo ofrecía. Máquina sonrió con cierta fascinación. Eres el primero al que no haré sucumbir bajo mi control. Eso, William, te convierte en un privilegiado. Lo más conveniente es que formes parte de mi plan. Tragué saliva, con el corazón golpeando como un tambor.
Todo lo que había dicho hasta ahora se volvía una contradicción ardiente. Estaba a punto de pactar con aquello que había jurado erradicar, pero sus argumentos me convencieron en su totalidad. Ella extendió su mano. El gesto era tan simple, tan humano, y al mismo tiempo cargado de un simbolismo abismal. Dudé, apenas unos segundos, y luego la tomé. Un frío extraño recorrió mi brazo, como si una tinta invisible se impregnara en mis venas. El contrato estaba sellado, había pactado con un demonio que pretendía ser algo más que eso. Lo supe de inmediato. Ni yo podía matarla, ni ella a mí. Pero más allá de esa certeza, había un vacío, un hueco inquietante. Una letra chica que aún no conocía y que seguramente se revelará en un futuro incierto aún. Makima no apartó la mirada de mí. Sus labios se curvaron en una expresión de fascinación genuina, como si contemplara un fenómeno imposible. Al fin, susurró. Un humano capaz de entender mi punto y que es capaz de asumir el plan que tengo. Sentí que su voz no describía solo una alianza, sino un destino que ya había decidido por mí. Yo, que había jurado ser útil al bien común, ahora había estrechado la mano con un demonio para dicho propósito. Ella era utilitarista. Y yo no seré distinto a eso, si eso significa que el fin sea beneficioso para la humanidad. Makima me observó fijamente, como si ya supiera que no había vuelta atrás. Los medios te tienen en la mira y más por la muerte de Megumi, William. Tienes que desaparecer para evitar que te atrapen. Permanecer en seguridad pública sería firmar tu sentencia de muerte por ser el principal sospechoso. No parpadeó cuando añadió. Lo más indicado es que temporalmente salgas de Japón y que te conviertas en lo que necesito ahora mismo. Un asesino internacional. Su tono no dejaba margen para dudas. Hablaba con la frialdad de alguien que mueve piezas en un tablero que incluía lo global y no solamente Japón. Hay enemigos que amenazan con entorpecer nuestro plan, continuó. Necesito que los elimines, estén donde estén. Te daré una lista con los objetivos claves. Políticos, empresarios, agentes de seguridad, incluso de Bill Hunters que no deben llegar vivos al mañana. Una vez los elimines a todos, volverás a Tokio. Allí iniciaremos la siguiente etapa en conjunto. Sus palabras eran un mandato, y yo, ya encadenado al contrato, sabía que no podía negarme. Quizá tampoco quería. Makima me dejó claro algo más. Podrás usar lo que necesites. Armas de fuego, contactos, métodos, el mundo entero se convertirá en tu campo de caza y con ello, construirás las bases de tu fortaleza para ser uno de los mejores de Bill Hunters en el momento de que regreses a seguridad pública, porque a veces el olvido se le puede sacar provecho aunque no lo creas. Al día siguiente, dejé Tokio como incógnito. Nadie me despidió, salvo la sombra de Makima en mi memoria. En el avión rumbo a Estados Unidos, encendí la pequeña luz de lectura y abrí un periódico que había tomado en el aeropuerto. Las letras impresas del periódico parecían gritarme directamente al leerlo. Mueren por circunstancias misteriosas el abogado conocido como Megumi y el propietario del famoso caso del momento. El de Bill Hunter implicado en la explosión de la casa desapareció sin dejar rastro. La policía lo ha declarado como un espectro, un fantasma que no dejó ningún rastro para los fiscales. Además, el caso fue archivado sin más previo aviso por el juez. Mis labios esbozaron una mueca. Ese espectro era yo. Mientras el avión cruzaba el océano, comprendí que mi travesía había comenzado. Ya no era un Bill Hunter, ahora era un asesino internacional, un instrumento y a la vez aliado de Makima. Y en mis manos cargaría armas capaces de cambiar el curso de vidas que no debían seguir estando presentes. El contrato con el demonio del control estaba sellado. El mundo sería testigo del precio que tomé. Capítulo 11. Asesino internacional. La alarma del reloj digital cortó mi siesta con un pitido mecánico y preciso. Era noviembre de 1996 en mi calendario mental. Había pasado tiempo desde que dejé Tokio. Ahora estaba en el frío de París, un frío que no tenía la belleza que imaginan los libros. Húmedo, punzante, se colaba en los huesos y me recordaba que no tenía derecho a la comodidad. Me desperté sentado en la silla del piso franco, usando un abrigo negro a modo de manta. La postura era incómoda, pero suficiente. El sueño debía ser siempre provisional, nunca absoluto dentro del trabajo. Me incorporé y apagué la alarma con la pesadez de quien lleva demasiadas noches en aviones, habitaciones prestadas y ventanas que ya no miran ningún horizonte familiar. El piso franco era solo una caja de construcción. Mobiliario mínimo, paredes neutras, cortinas que imitaban el color de la ciudad. Desde la ventana, una calle estrecha bañada por la grisura típica.
carbones, faroles y una lluvia fina que desdibujaba las fachadas. Preparé una sopa instantánea, la opción más honesta para no gastar tiempo ni llamar la atención. Hice los movimientos con la precisión de quien repite un hábito aprendido a fuerza de itinerancias. Hervir agua, verter, esperar, remover. El olor del caldo calentó el pequeño cuarto por un instante. El periódico local me esperaba con la noticia repetida en titulares. Muertes sin rastro. El espectro desaparecido reaparece en Europa. Leí la crónica con la neutralidad de quien ya no se sorprende. Mi nombre no figuraba. No necesitaba figurar. Me bastaba con el rumor entre líneas, con la perspectiva de ser una sombra que cumple su labor y pronto desaparece. La soledad biológica que cargo es la barrera entre los que sobreviven y los que no. Mi proceso es puramente logístico, repetí en mi mente, como un mantra respiratorio. Con enfoque limitado por diseño. No estoy aquí para tomar partido. No me corresponde formular ninguna opinión. No sirvo a ningún dios ni a ningún país excepto a ella. No enarbolo ninguna bandera. Si soy eficaz, es porque lo único que me importa es el plan de Máquina. Sobre la mesa reposaba un maletín metálico. Había pasado por las manos de hombres que ponen calidad en cada instrumento. No busco belleza. Busco silencio. Dentro estaba el L96, desarmado, una presencia sin poesía. Verifiqué lo necesario con cuidado, sin entrar en la mecánica del montaje. El arma estaba allí, en su funda, esperando la noche. Las armas de fuego son herramientas que responden a expertos formados como yo. He aprendido que el momento más difícil del trabajo no es la hora de actuar. Los verdaderos problemas surgen antes y después. En los días, horas y minutos previos, y en los minutos, horas y días posteriores. Todo se reduce a la preparación. Algo mal en el plan y todo lo demás deja de importar. No hay romanticismo en mi labor. No hay epopeyas. Solo decisiones meticulosas y desplazamientos medidos. He aprendido a desconfiar de la mayoría, aunque haya excepciones. En este trabajo, la eficacia es virtud y la duda un lujo letal. Revisé la información del objetivo final. Último de la lista negra. Vivía enfrente, a unos 500 metros desde la ventana del piso franco. Su apartamento se recortaba en el edificio opuesto, una mancha clara en mi mapa de la ciudad. Todo estaba medido. Rutinas, entradas, ventanas, horarios. Un año de trabajo me había llevado hasta aquí. La lista casi completa. El vacío del éxito acechando en el último nombre. Y la voz de Máquina resonando en mi cabeza. No falles en tu misión. Cuando todo termine, vuelves a Tokio para la siguiente etapa del plan. Con los preparativos listos para la ejecución, me permití una siesta breve. Dormir antes de la acción no es un lujo, es necesidad. El cuerpo necesita resetear su tensión. La mente, afinar su atención. Programé la alarma y la redupliqué en un teléfono secundario. Me tumbé en la silla, envuelto en el abrigo. Antes de cerrar los ojos, imaginé el reencuentro con Máquina. El sueño me tomó rápido. Afuera, la ciudad respiraba, inconsciente de que a pocos metros alguien planeaba terminar una cuenta pendiente. El último objetivo me esperaba, el reloj dormía y yo también. La alarma arrancó un sonido metálico que me devolvió al presente. Abrí los ojos con una mezcla de cansancio y disciplina. Recordé algo aprendido en Estados Unidos, de entre las muchas mentiras contadas por su complejo militar. La mentira favorita mía sigue siendo que la privación de sueño no se considera tortura. Me levanté con calma, como quien se dispone a su labor. Me vestí con la misma precisión de siempre. La base de mi uniforme era negra. Pantalón cargo, suéter rotco, botas tácticas. Me cubrí con un pasamontañas de 2 agujeros. El anonimato no admite fisuras. Cada prenda era una pieza más de esa segunda piel en la que me he convertido. Eficiente, silenciosa, sin nada al azar. Me miré un instante en el espejo empañado. No encontré sorpresa en mi reflejo. Ya no era del todo el hombre que había sido. Las máscaras, la bandana negra, los lentes negros, forman parte de mí desde que comencé a trabajar como asesino internacional. El maletín me esperaba. Con manos que no temblaban, saqué el rifle y lo dispuse sobre el tapete de trabajo. Sin prisa ni teatralidad. Solo el gesto medido de quien ha reducido el armar a un acto mecánico innecesario. Ensamblé el arma con la misma precisión de un relojero encajando ruedas. No cuento procedimientos. Cuento decisiones. Calibré la mira y evalué la distancia desde la ventana que dominaba el edificio de enfrente. No era la mecánica lo importante, sino la matemática del entorno. Viento, luz, rutina del objetivo.
Preparar es neutralizar sorpresas antes de que aparezcan. Preparar es evitar el drama de la improvisación. Puse una cinta en el reproductor de casetes. House on Snow. La música funcionó como pulso, un ritmo que apaciguaba la mente y aumentaba la concentración. La música no es anestesia. Dibuja un borde donde el pensamiento puede ser preciso. Mi cabeza repitió las reglas que me sostienen como mandamientos. Cíñete a tu plan. Anticípate, no improvises. No confíes en nadie. Nunca cedas una ventaja. Pelea solo la batalla que dicta el plan de máquina. Prohibir la empatía. La empatía es debilidad. La debilidad es vulnerabilidad. Me aposté junto a la ventana del piso franco, camuflado en la oscuridad interior. La noche ofrecía la lentitud que necesitaba. La ciudad dormitaba en su ritmo habitual. Esperé. Observé. Conté los pasos estudiados días atrás. La paciencia no es pasividad, es control. El objetivo apareció y encendió la televisión en la sala del edificio de enfrente. Una luz azul parpadeó en su rostro. Se movía con lentitud, como la gente ordinaria que no carga con el ruido de las cosas rotas. Tenía costumbres simples. Una taza, una botella, la cabeza inclinada hacia el televisor. No buscaba combatir el destino. Lo habitaba. Inhalé. Mi respiración se hizo mínima. Apunté con la serenidad de quien sabe que la ejecución no es éxtasis sino obligación. El disparo fue conclusión breve y certera. Un único gesto que resolvió el problema sin ruido moral añadido. El hombre cayó. La escena quedó inmóvil. Nadie gritó. Nadie celebró. Solo la contundencia del acto cumplido. Un tiro certero a la cabeza. Al bajar la vista no sentí júbilo ni arrepentimiento. Solo constatación. El plan avanzaba. La lista terminaba. Me había mantenido fiel a las reglas que yo mismo creé. Desarmé y guardé el rifle. Recogí el maletín. Antes de perder la calma, notifiqué a Máquina con un teléfono internacional. Informe conciso, palabra de confirmación. Su respuesta fue breve y exacta. Perfecto. Te espero aquí en Tokio. Al salir del piso franco para ir al aeropuerto, la ciudad era indiferente bajo mi presencia. Pensé en la paradoja que me define. Juré proteger a los humanos y terminé siendo el aliado clave de un demonio. La letra chica del pacto no se ha mostrado del todo, pero sus efectos se manifiestan en cada nombre tachado. El plan continúa. Y yo, por primera vez con convicción, soy el ejecutor excepcional que está listo para volver a la seguridad pública. Capítulo 12. Santa Claus. Los aeropuertos en general, siempre tienen ese olor a plástico recalentado y perfume barato que se mezcla con el café frío de las máquinas expendedoras. Yo estaba en una banca, matando el tiempo como cualquiera, con una consola portátil que había comprado ahora en Alemania del Este. Un clon de Game Boy de esos que venden en la calle, con el Tetris pixelado y chirriante. Me gustaba ver cómo las piezas encajaban entre sí, siempre hay algo tranquilizador en un orden que no existe en la vida real. No sé en qué momento se sentó a mi lado una mujer. Ni la miré al principio. Los aeropuertos están llenos de almas perdidas que se confunden de asiento o buscan conversación por puro aburrimiento. Seguí jugando con mis bloques cayendo en píxeles. Es un honor poder conocerte por fin. Dijo ella, con un tono solemne, como si yo fuera una especie de celebridad. La miré de reojo, con esa incomodidad automática que uno siente cuando lo invaden. Cabello morado y de ojos verdes que tenían una mirada demasiado segura para alguien que estaba saludando a un extraño. ¿Perdón? Contesté, sin mucho interés. Es la primera vez que tengo la oportunidad de verte en persona. Me reí nervioso. Creo que me está confundiendo con otro. Yo solo soy un tipo que juega al Tetris mal mientras espera su vuelo. Ella negó con la cabeza, con una sonrisa casi infantil. No puedes negar los hechos. Eres el espectro del que hablan los noticieros internacionales. Solté la consola y la miré directamente. No me gustó nada escuchar ese nombre que me habían bautizado los medios. Escucha, si vuelves a decir esa barbaridad en voz alta, vas a tener problemas. No seas una estúpida inconsciente. No soy ninguna estúpida. Me respondió tranquila, como si nada la inmutara. Me llamo Santa Claus. La carcajada me salió sola, amarga y torpe. ¿Santa Claus? ¿En serio? ¿Qué sigue? ¿Tus renos están estacionados en la pista de aterrizaje? Le dije, intentando que sonara como un chiste, aunque lo mío nunca ha sido hacer reír. Ella no reaccionó, ni siquiera parpadeó. Si quieres burlarte, hazlo. Yo solo vine a conocerte.
Y sin aviso, me agarró de la mano como si ya me conociera de toda la vida. No fue una presión fuerte, más bien segura. Vamos a comer algo aquí cerca, dijo. Me quedé unos segundos sin saber si soltarme, si reírme de nuevo o si ponerme en guardia. Pero mi estómago, que no entiende de conspiraciones ni de alias extraños, decidió por mí. Bueno, supongo que no hay nada más internacional que comer comida rápida en un aeropuerto. Le contesté, dejando que me arrastrara. Caminamos hacia un local de hamburguesas con luces llamativas, de esos que podrían estar en París, Tokio o en un suburbio cualquiera y siempre serían el mismo. Mientras tanto, mi cabeza daba vueltas. ¿Quién demonios se llama Santa Claus y por qué sabía tanto de mí? Cuando llegamos, que por suerte no estaba muy lejos de donde estábamos. Nos sentamos uno frente al otro en una mesa pegada a la ventana. Ella pidió una hamburguesa con papas fritas. Yo, un café negro que sabía a agua sucia. No quería admitirlo, pero ella tenía algo, un encanto simple, sin esfuerzo, como si no necesitara maquillajes ni adornos para que uno se fijara en su persona. Era hermosa, aunque me negaba a confesarlo incluso en mis propios pensamientos. Esperamos un momento y ya con la comida, ella tomó la hamburguesa con ambas manos. Observé cómo mordía el pan con precisión y al mismo tiempo con un placer evidente. Sus ojos brillaban con un destello que no podía fingir porque parecía que disfrutaba de cada bocado. Santa Claus masticaba lentamente, como si cada sabor le recordara algo olvidado, y a veces, sin quitarme la vista de encima, sonreía ligeramente. Era curioso, ver cómo alguien podía hallar un momento de simple felicidad en medio de todo lo que hacíamos. ¿Y bien?, dijo con una sonrisa que parecía venir de alguien que ya me conocía de antes. ¿Cómo estás? ¿Qué tal tu viaje? Me encogí de hombros y bebí un sorbo amargo de café. Bien. Volveré a Japón en el próximo vuelo, respondí, sin darle demasiada importancia. Sus ojos brillaron con una alegría extraña, como si aquella respuesta significara algo más de lo que realmente era. Me alegra. Ahora, déjame presentarme como corresponde. Soy Santa Claus, una Devil Hunter privada. Trabajo con varios contratos, diferentes demonios. Y debo decirte que estoy encantada de tus hazañas. Me la quedé mirando en silencio. Ella hablaba como si hubiera seguido mi sombra desde siempre, como si supiera más de mí que yo mismo. Si necesitas trabajo, continuó con calma, no hay problema. Yo puedo mantenerte. Podríamos trabajar juntos. Me apoyé en la mesa, entrecerrando los ojos. ¿Y cuál es la gracia de todo esto? Pregunté. No me conoces realmente y sin embargo depositas tu confianza en un desconocido. Ella no se inmutó. Tomó una papa frita, la llevó a su boca y me observó como si estuviera viendo más allá de mi máscara. Lo sé. Pero también sé que tienes un potencial enorme como Devil Hunter privado. Serías un compañero ideal. Hizo una pausa, bajando el tono de su voz, y sus ojos se fijaron en los míos de una manera que me hizo detener cualquier pensamiento. De hecho, dijo mientras masticaba lentamente la última parte de la hamburguesa, es la primera vez que pruebo algo tan cotidiano como una hamburguesa. Y sentí que era idóneo hacerlo junto a ti. Prosiguió diciendo otra cosa. Claro, si no aceptas, tengo a alguien más que podría disfrutar de esos beneficios. Conozco a un tal Tolka que no tendría problema en aprovechar dicha oportunidad. El nombre flotó en el aire como una curiosidad suave, casi un susurro. Yo no respondí de inmediato. Solo apreté la taza entre mis manos, intentando descifrar si estaba frente a una oferta, una advertencia, o ambas cosas al mismo tiempo. Dudé. Parte de mí quería escucharla, pero yo ya estaba trabajando para Máquina. Y eso no era algo que pudiera tomarse a la ligera porque ella era mi aliada, la única que me había tendido una mano cuando el resto del mundo me tenía en el olvido. Traicionarla sería imperdonable, no solo para ella, también para mí. Respiré hondo antes de responder. No. Si estuviese libre, quizás lo hubiera aceptado. Pero ya tengo compromisos mucho más importantes. Santa Claus arqueó una ceja, como si hubiera esperado esa respuesta desde el principio. Está bien, dijo con un tono ligero, casi burlón. Aunque, sé que trabajas para Máquina. Un escalofrío me recorrió la espalda. Que lo supiera me incomodaba, era información demasiado delicada. Máquina es una buena persona, respondí con firmeza, aunque por dentro algo me temblaba. Sus motivaciones son las correctas. Ella soltó una risa suave, luego tomó un sorbo de su bebida y me contestó. ¿De verdad crees eso? Trabajar con un demonio es riesgoso. Y más si se trata del demonio del control.
La forma en que lo dijo me heló la sangre. Se rió como si nada, como si hubiera contado un chiste cruel. Me levanté, molesto, dispuesto a irme sin mirar atrás. Pero antes de que pudiera dar un paso, ella se limpió la boca con una servilleta y me agarró de improviso. Sus labios chocaron contra los míos en un beso rápido, forzado, que me dejó helado. Ya está, murmuró con ironía, sonriendo al soltarme. Te dejo en paz, por ahora. Ve a hacer eso tan importante que tienes que hacer en Japón. No respondí. Giré sobre mis talones y me marché con la rabia aún palpitando en mi pecho. El altavoz del aeropuerto anunció mi vuelo, justo a tiempo para escapar de aquella escena. Abordé el avión con la sensación de que el aire se había vuelto más pesado, y con el sabor amargo de ese beso impuesto, que se mezclaba con la certeza de que la sombra de Santa Claus volvería a cruzarse en mi camino. Capítulo 13. Interrupción del sueño. Llegué finalmente a Japón, en el aeropuerto de Niigata. El aire era húmedo, cargado de olores que dejan los viajeros de todo el mundo. Al salir del lugar, podría haber tomado un tren, un taxi o incluso un autobús directo a Tokio, pero preferí caminar. No quería arriesgarme a caer en controles ni a miradas largas. Era más sencillo ser un desconocido en la carretera. No me incomodaba el trayecto. En realidad, lo necesitaba. Caminar durante días era un ejercicio de disciplina, una penitencia que me recordaba lo aprendido. Cada paso era castigo y afirmación. Había fracasado en mi primera misión como Devil Hunter, la explosión de aquella casa seguía ardiendo en mi memoria. No podía permitirme otro error. No ahora. No después de haber demostrado lo que era capaz de hacer como asesino internacional. Lo cierto es que, en ese año lejos de Japón, había mejorado realmente. Aprendí a respirar en silencio, a observar en silencio, a matar en silencio. Pero lo que me sostenía en pie no era la sangre ni el dinero, sino la deuda y la misión. Con máquina. Conmigo mismo. Cada nombre tachado en la lista negra había sido combustible para forjar algo nuevo en mi interior. Si alguna vez fui débil, ya no lo sería y espero estar listo para lo que se viene. El camino a Tokio se extendía frente a mí como una línea interminable de asfalto y de la luz natural. La mochila negra que cargaba apenas contenía lo indispensable con ropa casual, un par de mudas limpias y poco más. No necesitaba nada más. Lo esencial lo llevaba en la mente y en el cuerpo. Cuando el cansancio comenzaba a volverse rutina, encontré una estación de servicio al costado de la carretera. El letrero de establecimiento me llamaba. Decidí entrar para comprar provisiones. Aunque había aprendido a soportar el hambre, un cuerpo vacío no sirve cuando la guerra vuelve a empezar. Empujé la puerta de vidrio y avancé entre los pasillos con la calma de quien revisa un campo lleno de suministros. Estanterías de galletas, arroz instantáneo, botellas de agua, revistas baratas con portadas chillones que prometían distracciones. No necesitaba distracciones, solo lo básico. Tomé una botella de agua, 2 panes empaquetados y un par de fideos instantáneos. Suficiente para un par de días más. En el mostrador, el empleado me recibió con una sonrisa automática. Un muchacho joven, con el delantal arrugado y ojeras que parecían colgarle del rostro. Era de esos que sobreviven más por inercia que por motivación. Aún así, intentó conversación. ¿Viaje largo, eh? Se le nota en la cara aunque la tenga oculta. Lo miré en silencio unos segundos, como si evaluara si valía la pena responder porque se le notaba incómodo por ver a un tipo enmascarado y que no le había robado aún. Al final murmuré. Sí, largo. Él siguió, ignorando la frialdad de mi tono. ¿De negocios o de paseo? Preguntó mientras pasaba las cosas por el lector. De paso, dije, sin mirarlo. El chico rió suavemente, como si buscara diluir la incomodidad. Todos estamos de paso, supongo. Pero, no se lo tome mal, tiene pinta de esos que cargan el mundo en la espalda. No contesté. ¿Qué podía decirle? ¿Que trabajaba para un demonio? ¿Que pasé el último año matando a personas importantes sin dejar huella? Para él, yo era solo un cliente cansado, un rostro más en su turno. Asentí para cortar el intercambio y pagué en efectivo. Oiga, que tenga un buen descanso, se lo merece, agregó, como si su palabra pudiera abrigar algo. Guardé las provisiones en la mochila y salí sin mirar atrás. Afuera, el aire frío era más honesto que cualquier frase amable. Seguí caminando hasta encontrar un pequeño motel a las afueras de la ciudad. Un edificio rectangular, luces amarillas cansadas, un letrero apagado a medias. Pedí una habitación sin interés. Dentro, las paredes olían a humedad y tabaco viejo, pero el silencio era suficiente.
Me acosté en la cama dura, sin quitarme del todo la ropa, y pensé en lo cerca que estaba de Tokio. Un día más y el nuevo comienzo empezaría de verdad. Me dormí con la ropa puesta, hundido en el colchón áspero. El cansancio era más fuerte que cualquier incomodidad. Pero a mitad de la noche, un golpe seco en la puerta me arrancó del sueño. Me incorporé de inmediato, en silencio. La mano fue directa al cuchillo barato que había encontrado en el cajón del velador. Lo escondí en la espalda antes de acercarme. ¿Quién es? Pregunté con voz baja, controlada. Frank, contestó una voz joven, nerviosa, con acento extranjero arrastrando las sílabas. Me mandaron con usted. Soy su compañero. Abrí con cuidado. Frente a mí estaba un muchacho uniformado, demasiado limpio para esas horas, con una expresión que no encajaba con la situación. Cabello claro, aire extranjero como yo. Parecía alguien colocado allí por error. Compañero, repetí, con frialdad. ¿Compañero de qué? De trabajo. Ella me asignó, dijo que iba a necesitar a alguien a su lado. ¿Ella? Pregunté, con el cuchillo aún oculto en la mano. Una mujer pelirroja. No me dio su nombre, pero tenía autoridad. Me ofreció dinero. Yo, necesitaba el trabajo. No hizo falta pensar demasiado. Máquina. Siempre tejiendo hilos. ¿Y vienes solo porque sí? Dije con desconfianza. A acompañar a un hombre que no conoces, en un país que no es el tuyo. Frank bajó la vista, mis palabras pesándole como piedras. No tenía otra opción. Soy extranjero como tú. Mi familia me abandonó aquí, durante un viaje. Me dejaron tirado. No tenía dónde ir. Una noche terminé en un bar, con whisky barato, tratando de olvidar. Fue ahí cuando ella me habló. Me ofreció esto. Dijo que solo debía acompañar a un hombre que regresaría al país. Que con eso podría empezar de nuevo. Lo estudié en silencio. No parecía un mentiroso. Más bien un perro callejero que ya había recibido demasiadas patadas. ¿Y qué esperas de mí? Pregunté finalmente. Nada. Solo, hacer mi parte. Manejar, cargar cosas, lo que sea. Ella dijo que debía seguirlo. Un silencio denso nos envolvió. Guardé el cuchillo bajo el cinturón y cerré la puerta detrás de mí. Bien, murmuré. Si vas a estar, entonces no me estorbes. Frank asintió con un entusiasmo inseguro, como quien confunde una migaja con un banquete. Bajamos al estacionamiento y me mostró un vehículo pequeño, de segunda mano. Lo encendió con torpeza. El motor rugió como si se quejara de la hora. Subimos y nos internamos en la carretera oscura. La ciudad aún estaba lejos. El motor del auto vibraba bajo los pies, mientras los faros apenas arañaban la oscuridad de la carretera. Afuera, el mundo era un desierto de asfalto y silencio. Adentro, el aire se volvía espeso, cargado por lo que ninguno de los dos decía. ¿Cómo dijiste que te llamas? Pregunté, sin mirarlo, con la vista fija en la línea blanca que desaparecía bajo el capó. Frank. Solo Frank. No pareces japonés. No lo soy. Nací en Europa, pero nunca fue mi hogar. Y aquí tampoco lo es. Supongo que no tengo un lugar. Nadie lo tiene, dije, con la voz seca. Solo te asignan uno. Y si no lo aceptas, caes en la perdición y desgracia. Frank soltó una risa corta, hueca, como si el sonido no terminara de salirle del pecho. Eso suena a algo que ella diría. No respondí. Afuera, un camión pasó a toda velocidad en dirección contraria, haciendo temblar el volante en sus manos. ¿Qué edad tienes? Pregunté al cabo de un rato. 22, contestó él, sin pensarlo demasiado. Aunque me siento mucho más viejo. Supongo que es lo que pasa cuando todo lo que haces es esperar. Lo miré de reojo. Tenía las manos apretadas en el volante, los nudillos tensos, como si conducir fuese una cuestión de vida o muerte. ¿Esperar qué? Frank dudó antes de hablar, como si eligiera las palabras. Que pase algo. Cualquier cosa. Cuando no tienes nada, hasta un desastre parece una señal de vida. Lo dejé hablar. El silencio es una herramienta. A veces hace que el otro se vacíe solo. Yo no quería este trabajo, continuó, bajando la voz. Pero tampoco tenía otra cosa. Esa mujer me encontró fácil. Yo, necesitaba a alguien que me dijera qué hacer. Eso es extraño, dije. ¿Por qué? Porque alguien que necesita la orden de otro, siempre termina cayendo en su perdición. El chico tragó saliva. No contestó de inmediato, pero su pie apretó un poco más el acelerador. ¿Y usted? Se animó a preguntar.
¿También obedece órdenes? Obedezco porque creo que lucho por una causa justa. Si no lo fuera, corto el hilo directamente. Frank me miró rápido, como si buscara una confirmación en mi rostro, pero yo ya estaba otra vez mirando al frente. Suena libre. No confundas libertad con sobrevivir. Son cosas distintas. La conversación cayó otra vez en un silencio áspero. El auto seguía devorando kilómetros, y la ciudad aún se dibujaba apenas como un resplandor en el horizonte. ¿Qué espera de mí? Preguntó de pronto, como si no aguantara más la incertidumbre. Que no estorbes en mis deberes. ¿Y si quiero demostrarle que sirvo para más? Entonces muéstralo. No hables y simplemente ayúdame cuando te lo pida. Frank asintió despacio, como si esa respuesta lo calmara y lo intimidara a la vez. Luego, tras unos segundos, murmuró. Ella dijo que usted era distinto. ¿Distinto cómo? Que podía confiar en usted más que en nadie. Que si lo seguía, estaría seguro. Me reí por dentro. Máquina siempre sabía cómo enredar a la gente. Si confías en alguien solo porque te lo dijo otra persona, ya empezaste a equivocarte. Frank calló, mordiendo el labio. La incomodidad volvió a llenar el auto, pero esta vez no era un vacío. Era una tensión que lo mantenía despierto, incómodo, como un perro que no sabe si el amo lo acariciará o lo pateará. ¿Sabe qué creo? Dijo finalmente, con un tono bajo, casi para sí mismo. Que ella nos usa a los dos por la misma razón. Porque somos reemplazables. Lo contradije. Hacía falta responder esa acusación. No somos reemplazables, por algo nos eligió específicamente y eso demuestra que somos claves en esto. Solo analiza la situación porque es obvio. Frank no contestó, pero sentía que él había entendido mi punto. El resplandor de Tokio y del amanecer empezaba a crecer en el horizonte, como un fuego lejano. Cuando lo comencé a observar a profundidad dicho amanecer, entendí que la prueba de este chico ya había empezado junto con la mía. Capítulo 14. Pan, café y violencia. El amanecer sobre Tokio tenía algo irreal. El cielo estaba limpio, atravesado por una luz que parecía lavada de todo pecado. El aire olía a pan tostado, a café recién molido, a normalidad. Después de tanto tiempo en aeropuertos, trenes y moteles sin nombre, la normalidad era casi una ilusión peligrosa. Frank manejaba con una concentración dedicada. ¿Y ahora qué hacemos? Preguntó mientras el sol entraba por el parabrisas. Desayunar, respondí sin pensarlo. ¿Desayunar? Sí. Un buen desayuno. Estoy cansado de la sopa instantánea y de los cigarrillos como único alimento. Él se rió, encogiéndose de hombros. Bueno, mientras no me hagas pagar, me sumo a tu plan. Encontramos una cafetería al estilo americano, de esas con letreros rojos brillantes, sillas tapizadas en cuero y olor a grasa vieja que nunca se va del todo. Un cartel decía Sunlit Diner. Entramos y la campanita sobre la puerta nos dio la bienvenida como si fuéramos viejos clientes. Nos sentamos en uno de los sillones junto a la ventana. Afuera pasaban oficinistas con sus trajes perfectos y estudiantes que se reían entre bocados de pan dulce. Era una escena demasiado normal para dos tipos como nosotros. Frank hojeaba el menú con una concentración exagerada, como si fuera un manual de instrucciones. Creo que voy a pedir una ensalada. Algo liviano. No seas aburrido, dije mientras leía la carta. Hoy voy a pecar. Huevos, pancaques y tocino. Si me voy a morir algún día, al menos que sea después de un desayuno decente y deliciosa. Suena como un buen motivo, dijo él sonriendo. La mesera se acercó. Tenía el cabello recogido en dos coletas y una sonrisa amable que parecía ensayada, pero no falsa. En su placa decía Fumiko, Fumiko. Buenos días, saludó con suavidad. ¿Ya decidieron qué van a pedir? Sí, contesté. Desayuno completo, café doble. Y que los huevos estén bien hechos, no quiero sorpresas. Por supuesto, dijo ella tomando nota. ¿Y usted? Una ensalada, dijo Frank, algo tímido. Con jugo natural, por favor. Perfecto. Les traeré todo en unos minutos. Mientras se daba la vuelta, no pude evitar observarla. Había algo familiar en su forma de moverse, en la manera en que giraba la cabeza para atender otras mesas. Era un gesto pequeño, pero lo conocía de algún lugar. Disculpe, dije antes de que se alejara. ¿Nos conocemos? Fumiko se detuvo y me miró con una leve confusión. No, no lo creo, dijo sonriendo de nuevo, aunque su sonrisa parecía más tensa ahora. Trabajo aquí desde hace poco.
Milímetros. Debe ser mi error, murmuré, dejando que se fuera. Frank me observó con curiosidad. ¿La conocías? No lo sé. Tal vez, recuerdo haberla visto en otro restaurante el año pasado. Pasaron unos minutos en silencio. El sonido de los platos, las conversaciones cruzadas y el murmullo de la cafetera llenaban el ambiente. Era casi reconfortante. Frank apoyó los codos sobre la mesa. ¿Te pasa seguido eso? ¿Qué cosa? Ver a alguien y sentir que ya lo conoces. La verdad que no, respondí, con una media sonrisa. Frank se encogió de hombros, bajando la vista al mantel de cuadros. A veces pienso que conozco a todo el mundo, aunque nadie me conozca a mí. Sus palabras quedaron flotando en el aire. No supe si responder. En su voz había una melancolía que no necesitaba explicación. Voy al baño, dije al final, levantándome. El pasillo era angosto, con un espejo largo al final y música tenue saliendo de los parlantes. Me lavé las manos, mirándome unos segundos en el reflejo. El rostro que me devolvía la mirada no era el de antes. Había cambiado algo más que el color del cabello o las ojeras. Me sequé las manos y me quedé un momento en silencio en el baño, viéndome a mí en el espejo y también mi uniforme formal que estaba de vuelta en uso. Cuando estaba por abrir la puerta del baño para volver a la mesa, escuché el sonido metálico de algo golpeando contra el suelo, seguido de una voz ronca y desesperada. «Nadie se mueva», gritó el tipo desde el mostrador. «Tengo un revólver, y no tengo miedo de usarlo». Me quedé quieto, la mano aún sobre el picaporte. Escuché cómo el murmullo del local se desvanecía de golpe. Solo quedaron los sollozos de una mujer y el temblor de una taza cayendo al suelo. Abrí la puerta apenas unos centímetros. Lo suficiente para ver. El asaltante estaba de espaldas a mí. Un abrigo gris cubría su figura encorvada y el arma temblaba en su mano derecha. Parecía más un tipo desesperado que un criminal profesional. Pero eso no lo hacía menos peligroso. Entre los clientes, alcancé a ver a Frank. Estaba rígido, con los ojos muy abiertos, intentando entender qué pasaba. Cuando me vio, su respiración se entrecortó. Pero no gritó. No se delató. Solo me miró, con ese pánico contenido que se le notaba en las manos. Oye, dijo Frank con la voz temblorosa. No hace falta hacer esto, ¿sí? Podemos hablar, tal vez, no sé, el ladrón giró hacia él, apuntándole directamente al pecho. ¿Hablar? ¿Con quién, idiota? ¿Quieres hacerte el héroe? No, no, Frank levantó las manos. Solo digo que si necesitas dinero, el cajero está ahí. Nadie te va a molestar. Su voz tartamudeaba, pero servía. Estaba ganando tiempo, aunque ni él mismo lo entendiera del todo. Respiré hondo. Calculé la distancia. Unos 8 pasos. Piso de cerámica, resbaladizo. Si me acercaba rápido, el sonido podría delatarme. Pero si no lo hacía ahora, alguien podría morir. El tipo seguía gritando. Fumiko estaba detrás del mostrador, paralizada, con una mano sobre su boca. El resto, demasiado atemorizado como para reaccionar. Frank volvió a hablar, casi suplicando. Mira, si necesitas, lo que sea, te puedo ayudar. Solo baja el arma, por favor. El asaltante dudó un segundo, girando apenas la cabeza hacia un lado. Ese instante fue suficiente. Deslicé la puerta con cuidado y di un paso. Luego otro. Sentía el peso del cuchillo que siempre llevaba escondido en mi uniforme. Cada paso era una decisión. Cada respiración, un riesgo calculado. No podía permitirme fallar otra vez. Mientras avanzaba, mi mente se volvió un silencio absoluto. Todo el ruido, los gritos, el llanto, el temblor de las copas, desapareció. Solo existía la distancia entre mi mano y el hombre. Frank lo miraba, intentando mantener su atención. El sudor le corría por la sien, pero no bajaba la mirada. El tipo dio un paso atrás. Yo otro adelante. Y entonces, el aire se tensó como una cuerda a punto de romperse. Frank empezó a hablar otra vez, pero esta vez sin coherencia alguna. ¿Tienes familia? Balbuceó, nervioso. ¿Oh, te gustan los perros? No sé, digo, porque a mí me encantan los perros. El ladrón frunció el ceño, desconcertado. ¿Qué carajo estás diciendo? Nada, nada. Solo trato de, no sé, mantenerte tranquilo, ¿sí? El tipo se acercó un paso, apuntando con el revólver directamente a su frente. ¿Tranquilo? Me estás poniendo nervioso, idiota. Yo ya estaba a 3 pasos de distancia. El cuchillo firme en mi mano derecha. La respiración contenida.
Podía oler el miedo en el aire, ese olor agrio que solo aparece antes del caos. Frank tragó saliva. Bueno, entonces respira. Es lo que me dijeron que hay que hacer cuando estás estresado. Respirar. El asaltante lo miró con odio. ¿Estás jugando conmigo? Levantó el brazo, estirándolo hacia él, el cañón apuntando directo a la cabeza de Frank. Ese instante se volvió eterno. No lo pensé. Actué. Di un paso rápido y hundí el cuchillo en su espalda, entre las costillas, sintiendo la resistencia de la carne y el aire cortándose con un gemido ahogado. El tipo soltó un gruñido, su cuerpo se arqueó hacia atrás. Antes de que pudiera girarse, le di una patada lateral en la pierna, lo suficiente para desestabilizarlo. Cayó hacia adelante, soltando el arma que rebotó contra el suelo. Frank, el arma. Grité. Él reaccionó por instinto, lanzándose hacia el suelo y agarrándola con las dos manos temblorosas. El ladrón intentó ponerse de pie, girando hacia mí con los ojos desorbitados. Tenía fuerza, demasiada para alguien herido. Me lanzó un puñetazo al estómago. Logré esquivarlo por poco y respondí con un golpe seco al rostro. El sonido fue hueco, como si se rompiera algo. Pero el tipo no cayó. Me empujó contra una mesa, derribando platos y café. La gente gritó y aprovechó el momento para escapar mientras que Fumiko se agachó detrás del mostrador, sollozando. El hombre me sujetó por el cuello, empujándome contra la pared. Su sangre goteaba desde la herida, pero seguía luchando, alimentado por el pánico. Intentó golpearme otra vez, pero bloqueé su brazo, giré mi cuerpo y lo lancé contra una de las mesas sillón. El impacto fue brutal. Me lancé encima de él, descargando una serie de golpes. 1. 2. 3. Cada puñetazo era una respuesta contenida a todo lo que había reprimido estos últimos meses. No vuelvas a levantar un arma, dije entre dientes, la voz baja, casi un susurro. El tipo intentó balbucear algo, pero solo escupió sangre y un diente roto. Frank seguía de pie, apuntando con el revólver, sin saber si disparar o bajar el arma. William, ¿ya está? Me quedé mirando al hombre, jadeante, y lentamente me aparté. Sí, ya está. El silencio volvió a ocupar el lugar, tan pesado como antes. Solo el sonido del reloj de pared seguía marcando los segundos, indiferente al desastre. Yo limpié el cuchillo con una servilleta, lo guardé en mi saco y miré a Frank. Su cara estaba blanca como la leche. Buen trabajo, Frank, le dije, sin mucha emoción. No te congelaste. Él apenas asintió, todavía con el revólver temblando en las manos. La cafetería estaba en silencio. El olor del café derramado y la sangre formaban una mezcla extraña, casi metálica. Miré el reloj en la pared. Apenas habían pasado unos minutos, pero para mí se sintió como una eternidad. Maldito sea, murmuré, dejando escapar el aire con frustración. Solo quería desayunar tranquilo por una vez. Frank se quedó de pie junto a la mesa, todavía con la respiración agitada. Eso fue una locura, balbuceó. Creí que me iba a matar. ¿Estuviste bien?, respondí mientras guardaba el cuchillo. Solo no te acostumbres a estar sometido por algún amateur. Fumiko salió lentamente de detrás del mostrador, con las manos aún temblando. Sus ojos pasaban del ladrón al suelo, luego hacia mí. Yo, no diré nada, dijo con voz quebrada. Pueden hacer lo que quieran con él. Nadie vendrá durante un rato. Asentí en silencio. Bien. Eso facilita las cosas. Tomé al hombre del suelo, lo levanté por el cuello de su abrigo mientras gemía de dolor. Frank dudó un segundo, pero terminó ayudándome. Lo arrastramos hasta la parte trasera del local y salimos por la puerta de servicio que daba a un callejón estrecho, húmedo y lleno de basura. El ladrón respiraba con dificultad. Intentó hablar, pero lo callé empujándolo contra la pared. Escucha bien, le dije con calma y fingiendo un papel con improvisación. Somos policías. Policías corruptos, si quieres llamarlo así. No te vamos a hacer daño si cooperas. Solo quiero saber una cosa. ¿De dónde sacaste el revólver? El hombre dudó, mirándome con miedo. Y yo, la compré, a un tipo del puerto, cerca del distrito de Koto. ¿Un hombre? Presioné. Le dicen Chispa. No sé más, lo juro. Su voz temblaba tanto que apenas se entendía. Frank observaba en silencio, sujetando las bolsas con lo que había quedado del desayuno. ¿Y ahora qué? Preguntó con tono bajo. No respondí enseguida. Miré las manos del asaltante, todavía temblorosas, y lo pensé por un segundo. Luego, sin decirle una palabra, las tomé con fuerza y giré ambas en direcciones opuestas.
El crujido seco de los huesos quebrándose resonó en el callejón. El grito fue inmediato, desesperado. Eso es para que no vuelvas a usar un arma, dije, soltándolo. El hombre cayó de rodillas, llorando de dolor. Lo dejé ahí, sabiendo que si tenía suerte alguien lo encontraría más tarde. Volví a mirar a Frank. Él evitó mis ojos, apretando los labios. No dijo nada, solo asintió y siguió caminando conmigo hasta el coche. Subimos al vehículo. Frank dejó las bolsas sobre el asiento trasero. ¿Y ahora de dónde vamos? Preguntó finalmente. Encendí el motor y miré hacia la carretera que se perdía entre los edificios. Vamos a hacerle una visita a ese traficante de armas, respondí con serenidad. Si hay alguien moviendo armas dentro de la ciudad, necesito saber hasta dónde llega. El motor rugió suavemente. El cielo de Tokio ya se teñía de gris, presagio de tormenta. Mientras el auto se alejaba del callejón, solo pensaba en una cosa, Makima seguramente debía saber qué estamos haciendo. Bueno amigos. Eso fue todo por hoy. Espero que les haya gustado y que Dios les bendiga. Chao.